exposición de su tesis titulada Historias paralelas como estructura narrativa no lineal en el guión cinematográfica y lógica que no preparaba, ¿cierto? Como parte de esa tesis. Entonces, ¿vamos a hablar? Sí, entonces nos pasamos para allá. Ya. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí, por haber leído mi tesis y por haber hecho las recomendaciones que me hicieron en los comentarios, los agradezco muchísimo. Quisiera empezar diciendo que la creación es un fenómeno de muchas aristas, ¿sí? Y es difícil de explicar, ¿verdad? Hay muchísimos mecanismos por los cuales desde los cuales nace un texto. Hay procesos, elementos que juegan papeles importantes en el desarrollo de las historias, imágenes, sonidos, son tantos y tan variados que si quiera tratar de explicarlos, pues es una tarea casi imposible. Mi investigación lo que busca, modestamente, es encontrar una explicación a mi proceso, ¿verdad? No puedo hablar de procesos universales, pero sí del que existe detrás de mi creación. Voy a hablar específicamente del guión de largometraje Indoquia y lo voy a abordar particularmente desde la estructura, ¿sí? Entonces, para mí el cine ha sido todo desde que empecé a estudiar mi carrera en comunicaciones. Siempre me gustaron las películas, viví pegado a ellas, las estudié, las analicé y eventualmente me animé a escribirlas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la relación entre el cine y yo se debe en particular a una obsesión mía por tener control, que es una obsesión que pueden tener todos los creadores de textos narrativos, querer controlar ese mundo, querer jugar a ser Dios en una historia. Mi acercamiento fue, por supuesto, mucho más visual. Ahora, toda gran historia, luego de haberlas estudiado a profundidad, tienen algo común, y es la estructura, ¿sí? Puede sonar duro decir que solo la estructura es lo que hace una buena historia. No es cierto eso, pero sí cumple un rol valiosísimo. En guión de cine, en particular, todos los grandes maestros de la escritura, mentores, asesores, coach, que les llaman hoy en día, todos dicen exactamente lo mismo. La clave para una buena historia en una película es la estructura. De hecho, Alexander McKendrick, un gran cineasta y además instructor de la Universidad del Sur de California, la USC, él decía explícitamente que los guiones son estructura, estructura, estructura. No dijo más. Para él, una historia cinematográfica era solo estructura, y en eso se valía para desarrollarse. Ahora, ¿por qué es tan importante la estructura en el cine? Es una pregunta que nace de inmediato, y es porque desde un lado práctico, ¿verdad?, nos permite desarrollar una historia con economía de recursos narrativos, de recursos incluso económicos eventualmente, y desde un punto de vista comercial, la estructura bien distribuida y bien armada permite mantener la atención del espectador, algo sumamente importante para el cine. Ahora, no toda esa estructura, como les dije hace un momento, por supuesto la creatividad y las distintas herramientas que utilizamos para contar una historia juegan un rol importantísimo, ¿verdad? La trama y la historia, con sus diferencias. Un ejemplo que vamos a utilizar es el ejemplo de E.T., lo pudieron leer en mi tesis. A simple vista, E.T. es la historia de un extraterrestre que llega a la Tierra, conoce a un niño
hacen una amistad, el niño eventualmente se enferma, igual que el extraterrestre, el gobierno interviene, rescatan a Haití, sobrevive, escapan, huyen y el niño finalmente se comienza a llevar bien con su hermano y su familia y encuentra un propósito para su vida. Eso es la trama. ¿Sí? Son los acontecimientos uno tras otro que sucede. Ahora, E.T. es una historia mucho más profunda, porque ahí respondemos a la pregunta de qué trata E.T. Me han contado, wow, ¿de qué trata? E.T. es una historia que busca una respuesta, y la respuesta a la pregunta de qué se tiene que hacer para o cómo llenar el corazón herido, vacío de un niño que perdió a su padre, ¿verdad? E.T. es una herramienta. El extraterrestre no es más que un vehículo, ¿verdad? Entonces, con eso en mente, quiero mostrarles o decir en todo caso la hipótesis de mi tesis. Y la hipótesis es que la estructura por medio de tramas paralelas en el guión de la largometraje Indokia permite desarrollar la ironía dramática en varios puntos: en el espectador, en el protagonista y en los sujetos mismos de la historia, los pobladores del mundo de fantasía del protagonista. ¿Sí? Para poder avanzar con mi marco teórico, con el cual pudiera llegar a una respuesta para eso, como pudieron leer, desarrollé una especie de capítulo histórico, ¿verdad? Una historia del cine vista desde la estructura, ¿sí? Y uno pues no puede hablar de la historia del cine sin mencionar a Lee W. Griffith, un gran director de los inicios del cine, y no solamente un gran director por su trabajo con los actores, su trabajo con la cámara, que fue extraordinario, sino porque Griffith había querido ser escritor. Su propósito original fue ser novelista, llamémoslo así. Lamentablemente, las condiciones no se dieron y no logró alcanzar una carrera en ello. Sin embargo, parece que tenía buena pinta y obtuvo una oportunidad en el cine como actor, ¿verdad? Porque como guionista también le dijeron que era muy complicado lo que quería hacer. Ahora, la historia de Griffith es conocida. Se volvió el más grande cineasta del mundo en su momento, con películas como The Birth of a Nation, El nacimiento de una nación, Intolerancia, Intolerance, ¿verdad? Pero sus experimentos narrativos que llevaron a esas historias parten mucho antes. Un ejemplo importante es Enoch Arden, es una historia en la que Griffith narra la historia de un náufrago que luego de 10 largos años regresa a casa para encontrar a su esposa, quien creyéndolo muerto reconstruyó su vida. La historia de la película se cuenta saltando escena en escena a Enoch en la isla, a la esposa haciendo su vida, esperándola en casa, ¿verdad? Y esa construcción mediante estas historias o tramas paralelas que suceden es lo que permite desarrollar ese cuento o desarrollar la historia en esa estructura, ¿verdad? Ahora, Griffith no inventó absolutamente nada. Griffith parte de Dickens. Él había querido ser escritor y toma las ideas de Dickens para llevarlas al cine. Entonces, esta técnica se muestra de mejor manera en Intolerance de 1916, una película en la que de manera épica Griffith narra 4 historias en 4 etapas distintas de la humanidad, entrelazadas, lo cual demostró pues en su momento ser demasiado para los espectadores, no lo entendieron. Pero ahí no murió la historia. Por supuesto, esta obra hoy en día es valorada, está ingresada en los archivos del Congreso de los Estados Unidos como una de las películas más valiosas de la historia. Hoy en día, por supuesto, nuestros públicos actuales estarían perfectamente preparados para recibirlo. En su momento, pecó de ambición. En el siguiente capítulo, me refiero al montaje, específicamente ya a las tramas paralelas y a un elemento crucial, que es la ironía dramática. La palabra montaje y su uso en el cine viene del francés, montage, ¿sí? Y no significa más que ensamblar, construir, instalar algo,
¿verdad? En el mundo cinematográfico se refiere específicamente a la edición, al proceso de juxtaposición de imágenes unas con otras. Lo más interesante del proceso de montaje o de edición es que es la única etapa de la creación cinematográfica que es única al cine, ¿verdad? El cine está compuesto de literatura, arte escénica, fotografía, pero lo único que hace que el cine sea único es el proceso de montaje. De hecho, Stanley Kubrick, uno de los más grandes directores de nuestros tiempos, consideraba a la edición el proceso más importante, tanto así que el rodaje era para él solamente vamos a buscar material con que editar, ¿verdad? Y es cierto, la película nace recién en el montaje, antes no existe una película, existen solo fragmentos. Ahora, quiero definirles brevemente unas categorías de tramas paralelas descritas por Linda Aronson. Para ella existen las historias lineales y las historias no lineales dentro de las tramas paralelas. Entre las lineales tenemos la narrativa en tándem, ¿verdad?, que se refiere a historias del mismo peso avanzando en simultáneo. Se sostienen haciendo uso de una serie de herramientas como el uso de una trama macro, pero en general dentro del cual se resuelven varias mini historias. Tenemos luego las historias de protagonistas múltiples, donde el protagonista es un grupo, no una sola persona. Aquí se suelen encontrar las películas que tratan de familias o de equipos. La travesía doble suelen haber dos protagonistas y tienen el mismo peso y avanzan a través de la historia retratada en la película de manera paralela o el uno hacia el otro. Dado que los vemos por separado, interactuando con otros personajes, cada uno necesita tener su propia trama. Las no lineales se refieren, por ejemplo, al flashback, que a pesar de que he visto muchísimas veces es uno de los más conocidos. Suele ser visto como una herramienta para construir historia pasada, ¿verdad? Construir lo que en el cine llamamos backstory, o sea, la información que el espectador necesita para entender acontecimientos del futuro. ¿Sí? Las historias consecutivas son aquellas que funcionan independientemente una de otra, pero que están en la película en secuencia, una atrás de otra. El tándem fracturado son historias que suelen suceder en distintos tiempos y están fracturadas, quebradas, por la manera en que están construidas, generando así suspenso en un inicio y logran generar conexiones inesperadas entre sus personajes. En este cuadro queda bastante más claro cómo funciona esta definición. Ahora, el siguiente punto que tengo que mencionar, que es importantísimo, se refiere a la ironía dramática. Hablábamos en el tándem fracturado que suele generar estas conexiones inesperadas. La ironía dramática finalmente es eso, ¿verdad? ¿Pero qué es la ironía? La ironía es una expresión que da a entender algo contrario o diferente a lo que se dice, generalmente como una burla disimulada. Para entender la ironía dramática debemos primero mencionar a la ironía de situaciones, que es una manera de ironía que obtiene un resultado inesperado. ¿Sí? Ahora, la ironía dramática se refiere particularmente a este elemento de la trama o de la historia que el espectador no espera en absoluto. Un elemento, que se le da información, se le regala al espectador, pero que el protagonista desconoce. La mejor manera de definirlo es utilizar a Hitchcock. Hitchcock decía, y le hago un ejemplo claro,
Si digamos que en esta mesa ponemos a dos personas a conversar y están conversando de política y de pronto la bomba explota. Sorpresa, ¿qué pasó acá? ¿Verdad? ¿Es sorprendente? Sí, pero dura muy poco. Dura lo que dura la sorpresa. Ahora, ¿qué pasa si le proporcionamos una información al espectador? ¿Qué pasa si le mostramos primero al espectador que hay una bomba debajo de la mesa y luego continuamos con la conversación? Todo cambió. Hay mucho más en juego y de pronto esa conversación que podía ser poco interesante se vuelve muy interesante. ¿Sí? Se vuelve sobre todo una relación con el espectador que construye sobre sus expectativas. Eso es teoría de Matrix, ese fragmento de información que se le otorga al espectador para que él haga una conexión con el protagonista de la historia. ¿Sí? Por supuesto que yo iba más allá y decía, bueno, ¿qué pasa en ese momento? ¿Los mato igual o no los mato? Ya no habría que matarlos porque se acaba la película. Habría que someterlos a muchas más torturas en adelante. En el tercer capítulo hablo del cross-cutting como base de la estructura del guión Indoctria, mi película. Pues el guión de la película trata la historia de Sebastián. ¿Sí? Sebastián es un joven oficinista, cansado de su vida, aburrido, que tiene una pasión oculta. Él quisiera ser escritor de ciencia ficción, pero no se anima a dar el paso, sino más bien a seguir en la comodidad de ese trabajo que probablemente le consiguieron sus padres. Ahora, él en sus sueños se transporta a otro mundo. Llamémosle sueños lúcidos, sueños que controlan, en los cuales él es Don Sebas, un hombre bastante mayor de él, que es el alcalde de un pueblo maravilloso y que es una suerte de héroe en este lugar. Don Sebas es completamente opuesto a él. ¿Qué es lo que sucede en esta historia? Hay un detonante importante. Llega una vecina nueva al edificio donde él vive y su vida se transforma. Esta vecina llamada Alejandra le trae esperanza. Sin embargo, también trae consecuencias nefastas al equilibrio de sus dos vidas. Él sufre un accidente en su fantasía en Indoctria por estar pensando en la realidad. Y ese accidente pone en riesgo completamente el equilibrio de ese mundo de fantasía, haciéndolo ausentarse de él temporalmente de una manera que nunca antes había sucedido. Ahora, tanto la fantasía de Indoctria como la vida de Sebastián son dos historias que se dan en paralelo y se van entrecortando entre ellas, quedando truncas por momentos, lo cual lo ubica dentro del tándem fracturado. ¿Qué sucede? Lo inesperado de esta situación es que por algún motivo extraño escapa a las normas de la realidad. Indoctria puede seguir sin él. De hecho, sigue sin él ahí. No solo existe cuando él sueña, existe simplemente. Toda esta serie de acontecimientos nos van a llevar al final de la historia, en la cual Sebastián se va a enfrentar a su alter ego y va a retomar el control de su vida, inspirado por los acontecimientos que vivió en la realidad. Su vida va a cambiar a partir de ese momento, va a ser feliz, va a dedicarse, quién sabe, a escribir finalmente y va a obtener su más grande deseo. ¿Qué sucede? Tenemos pues dos tramas que suceden en paralelo, cortándose y entrecortándose. Solamente que en ese corte y entrecorte escogemos cuál de las dos versiones estamos viendo. ¿Qué logran esas interrupciones? Logran construir sobre la ironía dramática. Descubrimos cosas que, primero, Sebastián no sabe,
Y también descubrimos cosas que la gente de Logia no sabe. Somos un constante testigo, como espectadores, de lo que realmente va a pasar. Y lo único que sucede con esta construcción de ironía dramática es que nos sostiene hasta el final para ver, ¿y esto cómo se resuelve? ¿Sí? Entonces, como les dije hace un momento, en mi película, Logia, el tándem fracturado sirve para inyectar suspenso a una narrativa que de otra manera sería bastante predecible. La particular no linealidad del tándem fracturado también permite crear una película con una trama poderosa que, contada de manera convencional, no funcionaría. Eso para mí es un descubrimiento interesante. Nunca se me ocurrió que solo funciona esa historia gracias a su estructura. Sin ella, no me interesa verla. Eso a mí me abrió los ojos, porque fue la demostración de que la estructura era importante. Era no solamente una parte dura de trabajo de construcción casi académica, sino que era gran parte de la creatividad en la construcción, algo que yo no sospechaba. En mi siguiente capítulo, a manera de aprendizaje, describo algo que a mí me pasó durante la maestría en escritura creativa, algo que descubrí, algo que resultó o terminó siendo el que ahora es mi método principal de escritura, y es autoadaptar. Descubrí que cuando escribo guiones cinematográficos desde el guión, cometo errores serios de estructura y de historia. En lugar de concentrarme en que la historia funcione, me estaba concentrando en fragmentos visuales de la historia, en ideas maravillosas de tomas geniales con helicópteros y grúas y dollies y demás herramientas cinematográficas, y estaba dejando de lado la historia. Por medio de la autoadaptación, o sea, la escritura original en otro medio, en este caso, en el caso de lo que fue narrativa, encontré la clave a no caer en esos vicios de audiovisual, a esos vicios de cineasta, y tomar la historia desde la escritura. Y a partir de ese momento, adaptarla a un medio cinematográfico. Ahora, podrían decir entonces la estructura, ¿dónde nació? Pues nació en la narrativa. No nació en la versión cinematográfica. Desde el cuento estaba ahí. Y por eso es que descubrí que terminó siendo la estructura terminó siendo una herramienta creativa. No solamente, o una decisión creativa, y no solamente dura y tradicionalmente aburrida, ¿verdad? Finalmente, al final de este gran viaje a través de la historia y de la estructura, llegué a una serie de conclusiones. ¿Cuáles son esas conclusiones? Que las tramas paralelas son una herramienta estructural narrativa que permite agregar nuevas dimensiones a las historias a través de la manera en que se construyen, dando dinamismo, nuevos sentidos, proporcionando información adicional o construyendo momentos memorables del tejido narrativo mismo. El guión de largometraje Logia no solo responde a una estructura por tramas paralelas, específicamente la modalidad de tándem fracturado, sino que depende de ella para que la historia se cuente. Esto es importante, depende de ella, para así mantener el interés del lector o espectador. En sus dos estructuras de 3 actos paralelas están las claves para construir un relato completo y satisfactorio para ambas. Una nueva estructura general que permite mostrar la evolución del personaje en el marco de los acontecimientos de la trama, despertando interés sin perder la profundidad filosófica en el centro de la historia. En tercer lugar, la ironía dramática, una de las formas de la ironía, le permite al creador sostener el suspenso en el lector o espectador al proporcionar las herramientas a su natural sentido de anticipación. Lo transforma en un receptor activo, interesado. En cuarto lugar, es justamente la ironía dramática generada por el uso de tramas paralelas
la que consigue mantener el interés del espectador en la historia y la que termina de moldear los acontecimientos que vemos retratados en la trama, que nos llevan hacia la construcción de esta, ayudando a construir un relato interesante dentro de su natural construcción filosófica. En quinto lugar, el montaje, un concepto básico del cine, es la herramienta principal en la narración por tramas paralelas. Y en el cine, más allá de la construcción de un guión que conlleva nociones de montaje, es una oportunidad de tejer las tramas de distintas maneras, de tal forma que el cineasta puede moldear el sentido de la historia. En sexto lugar, en Indoquia, el paralelismo entre Sebastián y Don Sebas marca la primera pauta estructural. Ambos personajes empiezan en un momento de cansancio. A partir de entonces empiezan a haber situaciones similares. El accidente en Indoquia, ¿verdad? Que marca el inicio. Cierto. Que marca el inicio del fin para Don Sebas, y la pérdida de trabajo en el mundo real, que marca el final del inicio para Sebastián. La muerte de Don Sebas y el nacimiento o resurrección de Sebastián, una narra un nacimiento, la otra una muerte. Y la manera en que se interconectan es la que termina de construir la estructura de manera natural. Finalmente, mi modelo de creación, la génesis de mis guiones, es un modelo que puede ser de gran utilidad en la escritura de un guión cinematográfico, específicamente para profesionales del mundo audiovisual, dado que separa la responsabilidad de contar una historia visual de la responsabilidad de contar una historia a secas, dejando en evidencia las usuales carencias narrativas de las películas escritas por directores, preparando el camino para que dichas historias sean corregidas antes de pasar a la etapa de escritura del guión cinematográfico. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el doctor Jorge Valenzuela Garcés, profesor de la tesis. Bien, bueno, voy a ser muy breve. Primero quiero destacar la trayectoria de Diego en la maestría de escritura creativa de San Marcos. Creo que los que hemos sido profesores de esa maestría podemos testimoniar el interés de Diego por el cine y la pasión con que llevó adelante los estudios conducentes al grado de magíster. Con respecto a la tesis, creo que es una tesis bastante interesante. Digamos que con respecto al propio guión que ha elaborado Diego, nos permite entender, ¿no?, el sentido de la forma con que ha construido su guión a partir de la técnica del montaje, el recurso de la ironía dramática, y mostrando de esa manera una solvencia artística, un conocimiento de la técnica y, digamos, mereciendo desde mi punto de vista un importante reconocimiento por su trabajo, ¿no? Yo quiero felicitar, para mí ha sido muy estimulante trabajar con Diego este año, la tesis, y nada, felicitarlo por su aporte. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Valenzuela. Ahora tenemos la intervención de la magister Consuelo Fernández, que también es informada. Buenos días, señores miembros del jurado, señor presidente. Voy a entender mi informe. En calidad de jurado informante de la tesis Historias paralelas como estructura narrativa no lineal en el guión cinematográfico Indoquia del bachiller Diego Alonso Sarmiento Herencia, cumplo con informar lo siguiente. La mencionada tesis, conformada por una introducción, 4 capítulos, conclusiones y una bibliografía,
propone una exploración metatextual que persigue revelar los procesos subyacentes a la creación del guión cinematográfico hindú. Con ello, Sarmiento pretende demostrar que en el guión mencionado la estructura de tramas paralelas permite el desarrollo de la ironía dramática, componente clave de la composición de la obra. Así, con el objetivo de situar su poética en el marco de la tradición cinematográfica y literaria y reconocer sus referentes, en el primer capítulo se hace una somera revisión de los aportes de David Ward Griffith principalmente, pero también de Sergei Eisenstein, Lev Kuleshov y James Joyce. El primero rescata sus aportes en el campo de la narrativa audiovisual, técnicas como el flashback, las tomas con iris y sobre todo el cross-cutting vinculado a las historias en paralelo, que según la nota del tesista tiene su antecedente en la narrativa de Charles Dickens. A Sarmiento le interesa señalar la influencia que la obra de Griffith tuvo sobre el cine ruso, Eisenstein principalmente, a través del taller Kuleshov, y le interesa poner en relieve los vínculos existentes entre cine y literatura. De ahí también las menciones a los aportes de John Dos Passos y de James Joyce. El segundo capítulo se centra en la presentación y descripción de algunos conceptos de base para la reflexión que propone Sarmiento. Los conceptos de montaje, tramas paralelas, ironía dramática se exploran estableciendo vínculos entre cine y literatura. El objetivo es poner de relieve todas estas herramientas como elementos fundamentales del guión hindú. El tercer capítulo se centra en el análisis de la estructura del guión de Indopia. Sarmiento pone de relieve a través de la búsqueda de acontecimientos climáticos, las tramas paralelas, sus entrecruzamientos y tensiones, su importancia como herramienta que permite dinamizar la historia otorgándole sentidos nuevos. También remarca el valor de la ironía dramática, las formas que adopta y sus repercusiones en el espectador, así como la importancia que cobra la historia en el sendero de la trama. Finalmente, en el cuarto capítulo, el tesista propone un método personal para construir relatos audiovisuales. Este método tiene como base la autoadaptación, lo cual le permite reafirmar la idea de los estrechos vínculos existentes entre narrativa y cine. Debo señalar que la tesis muestra una fuerte voluntad de reflexión metatextual. Sin embargo, es preciso señalar que no hay un marco teórico sólido que acompañe esta reflexión y que lo hubiera enriquecido. Por otro lado, la reflexión sobre su poética pudo trascender con meridiana profundidad el análisis de los recursos narrativos o cinematográficos. No obstante lo señalado, y tomando en cuenta que se trata de una tesis de maestría en escritura creativa cuyos parámetros son específicos, la propuesta de Sarmiento se presenta como un interesante ejercicio de reflexión metatextual que logra establecer sus procesos de creación y aspectos esenciales de su obra. Por lo que considero que la presente tesis cumple con los requisitos para ser sustentada públicamente y obtener el grado de magíster en escritura creativa. Atentamente, Licenciada. Sí. Bueno, en la tesis en el momento usted señala que la estructura de tramas paralelas a través de la ironía dramática permite el desarrollo de varios elementos, pero en la tesis, en el desarrollo de la tesis, hablando de desarrollo, no hay, digamos, un análisis detenido de cómo esto se da en los personajes. ¿Podría ampliar este punto, por favor? Sí, de hecho existe en varios niveles del personaje esta ironía dramática. ¿Sí? En Sebastián, por ejemplo, en su caso particular, él no sabe que Indopia, el mundo paralelo, fantasía, existe sin él. Y en el caso de los personajes de Indopia, el médico, el asistente, la misma gente, ellos no saben que ellos son de ficción. Todos estos elementos que ellos desconocen, nosotros como espectadores sí lo sabemos. A eso me refiero con la ironía dramática y los elementos de los personajes y protagonistas. Muchas gracias a los dos. Ahora tenemos la intervención del doctor Richard Leonardo Loaiza, como tal de este programa. Bien, buenas tardes. En primer lugar, quería felicitarlo por el trabajo realizado, ya que una tesis evidentemente demanda un gran esfuerzo.
Pero adaptar también, aunarme a lo que ya había indicado la Esther Fernández, porque se siente que el texto no hay, digamos, una lectura crítica fuerte, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, cuando leí el título y más o menos el índice, pensé que iba a encontrar un libro fundamental en este tipo de relación, ¿no? Que es el libro de Chapman, que no estaba, y otros libros más, ¿no? Entonces, me parece el de Stern también, por ejemplo, me parece que habría que darle más sustento teórico, no solo desde el lado del cine, sino en esta relación de cine y escritura, cine y literatura. La siguiente cuestión también que me llama mucho la atención es en el aspecto metodológico, porque si bien es cierto, yo reconozco una hipótesis, usted la ha leído, pues no veo los objetivos, ¿no? Entonces yo no sé cómo puedo llegar a las conclusiones si no me he planteado metodológicamente objetivos. Ahí hay digamos, un error de base que se podría mejorar. Ahora, respecto a las conclusiones, siento que son muy declarativas, ¿no es cierto? En el sentido de que cuando uno elabora una conclusión, la conclusión no es un resumen, ¿no es cierto? O una síntesis de lo que ya se ha trabajado, ¿no? Sino que son, de alguna manera, afirmaciones que se dan a partir de lo que se ha hecho. Y siento que en algunas de las conclusiones se está repitiendo lo que se ha dicho en el trabajo, ¿no? Como la conclusión 3, la conclusión 5, ¿no? Y siento que no se termina de explicar del todo, ¿no? Por ejemplo, en la conclusión 3 dice: la ironía dramática, una de las formas de la ironía, le permite al creador sostener el suspenso en el lector o espectador al proporcionarle las herramientas a su natural sentido de anticipación. Lo transforma en un receptor activo e interesado. Falta algo más allá, sobre todo se necesita explicar algo más allá, ¿no? Entonces, como muy bien ha indicado también la maestra Gisela, dentro del marco de la maestría de escritura creativa, el trabajo cumple con las expectativas, pero yo creo que se podría mejorar mucho más, ¿no? Una última cuestión, que en realidad es una pregunta, ¿no? Esto de la ironía dramática, me gustaría que nos las pueda ejemplificar, en todo caso, en el contexto del cine peruano, latinoamericano. ¿En qué películas, qué directores, no todas evidentemente, algunas de las más resaltantes, usted nota que se hace uso de este recurso, o es que no lo hace? En todas las películas, a ver, específicamente, o sea, en prácticamente todos. O sea, siempre existe, desde el hecho, por ejemplo, de mostrar un reloj que el espectador no ve, que marca una hora con un deadline que él no conoce. Todo ese tipo de pequeños detalles están creando ciertas ironías dramáticas. Ahora, no todas son notorias o de gran importancia para la historia. Todas cumplen una función determinante. O sea, la ironía dramática puede existir como un elemento pivotante en la trama de una película, como simplemente puede ser un pequeño elemento dentro de una escena, un pequeño detalle. Por ejemplo, alguien toca la puerta y nosotros como espectadores vemos quién toca la puerta, estamos afuera en la puerta, sabemos que es un sicario, digamos. Y luego cortamos al protagonista dentro de la casa que no sabe quién está en la puerta. Eso ya es ironía dramática. Por más que es pequeñita, es casi pasa casi desapercibida. Entonces la ironía dramática está presente, ahora no en todos los casos, está en el centro del entendimiento de la historia, ¿verdad? Pero siempre está presente. ¿Dice que es un elemento inherente a todas las películas? Eso no está diciendo. Hoy en día podríamos decir que sí. Es un truco. Se ha convertido lamentablemente en un truco en muchos casos. En los casos en los que sucede como lo narré hace
escena, es simplemente un truco para capturar al espectador un rato y luego soltarlo. Ahora, de que hay directores que lo aprovechan mejor que otros, o creadores cinematográficos que lo aprovechan mejor, los hay. Otros que lo hacen, por ejemplo, el centro de todo. ¿Sí? Pero en cualquier película podríamos... A ver, estoy tratando de llegar a un ejemplo que no sea tan... En todo caso, ver en qué películas se da eso, ¿no? O sea, peruanas o latinoamericanas. Sí, o sea, por ejemplo, vamos a tratar de encontrarlo en una película común. Por ejemplo, pensemos en Azumare, una película tan mencionada por justamente la... Es un tema complicado justamente porque en el mundo del cine es una película que al mismo tiempo es criticada, pero por otro lado es como, oye, pero funciona, ¿verdad? Información, por ejemplo, en escenas con la mamá, algo que nosotros sabemos, que ella sabe y que él no sabe, genera ironía dramática. Cuando le llama la atención por X motivo, que ella ya sabe de algo, que él piensa que la puede engañar. Nosotros como espectadores sabemos que la mamá sabe. Eso es ironía dramática, porque el protagonista, siendo Carlos Alcántara, no sabe que su mamá sabe. Y nosotros sí. La pregunta iba en qué películas, digamos, o la reformulo, en qué películas es el recurso principal. De manera particular, no sé si llegaron a ver El secreto de sus ojos. Claro. En esa película lo utiliza muchísimo, en distintos momentos, en distintas situaciones. Por ejemplo, a nosotros se nos revelan cosas casi segundos antes a veces que los protagonistas nos descubren. Nos dejan en ese pequeñísimo juego de ironía dramática jugar al detective como espectador, que es algo que suele pasar en las películas de policiales. Nos dejan saltar a conclusiones, juegan con esos pequeños fragmentos de información que nos dan para nosotros tratar de encontrar lo que va a pasar. Entonces, es una ironía dramática amañada, porque no siempre se nos proporciona la información, se nos da la pista de la información. ¿Sí? Entonces, como espectadores, nosotros fabricamos esa ironía dramática que puede no existir, porque creemos que sabemos. Esa, por supuesto, es una manera muy particular en los policiales, y en el caso de Secreto de sus ojos, muy bien utilizada, ¿verdad? Sobre todo en la primera parte de la película. Ya después, cuando se desarrolla toda la historia de que sí hay, pero la corrupción y todo eso, pues es otra historia, ¿verdad? Eso es como una parte B de la misma película. Muchas gracias, profesor Armando. Me toca intervenir a mí. Voy a leer el informe que presenté a Gonzalo Quinto de Voy a leer el informe que he preparado sobre las tesis, historias paralelas y estructura narrativa no lineal del guion cinematográfico en Nokia, que para obtener el grado de magíster en perspectiva presenta Diego Alonso Sarmiento Heredia. El texto, redactado con fluidez y solvencia, señala la conveniencia de optar por tramas paralelas como herramienta estructural que permiten el trabajo cinematográfico que las historias adquieran mayor dinamismo, numerosos sentidos y números excepcionales del objetivo mismo narrativo. Como evidencia de grabando, el estudio de la temática que mismo preparó, que acompaña la tesis, responde justamente a una estructura por tramas paralelas en la modalidad de tándem fracturado. En las dos estructuras de tres actos paralelas están las claves, dice, para construir un acto completo y satisfactorio para ambos. La nueva estructura permite mostrar la evolución del personaje en el marco de los acontecimientos de la trama, despertando mayor interés y perder la profundidad en el centro de la historia. También sostiene de Armando que la ironía dramática que se advierte en el texto permite sostener el suspenso del lector o espectador al proponerle las herramientas a su natural sentido de participación, lo transforma en un receptor activo e interesado. El montaje sostiene Diego Sarmiento, básico en el cine, que es la herramienta principal en la narración por tramas paralelas. El cine, más allá del guión que conlleva nociones de montaje, es una oportunidad de tejer las tramas de distintas maneras para que el cineasta pueda moldear el sentido de la historia. Dicho de otra manera, desde el punto de vista literario, una cosa es el guión y otras, mi
indispensable para la realización cinematográfica son las participaciones activas del director y los actores. El cine, como el teatro, tiene un aspecto estructural, el guión, el texto, pero es fundamentalmente un espectáculo cristalizado en el film o creado cada vez en acción teatral. Todo explica Diego Sarmiento, los guiones que construye separan la responsabilidad de contar una historia visual de la responsabilidad de contar una historia seca, dejando en evidencia las usuales carencias narrativas de las películas escritas por directores, preparando el camino para que muchas historias narrativas sean corregidas antes de pasar a la etapa de escritura del guion cinematográfico. Por lo dicho, señor director, en mi opinión, la tesis de Diego Sarmiento puede sustentarse en acto público, será aprobada como no. Bueno, un comentario general que puedo hacer sobre Diego Sarmiento y que, digamos, coincide con lo que presentó el doctor Jorge Valenzuela, es que, como lo conocemos de cerca a través de las clases que hemos tenido en la Escritura Creativa, se trata pues, de una persona que, habiendo estudiado su carrera de comunicaciones, muestra un interés creativo poco común, ¿no? Y que se evidencia en su paralelo interés por todos los cursos de la escritura narrativa, particularmente de poesía, habiéndose ocupado con solvencia de ese asunto, y el interés colectivo que tenemos de ayudar a personas muy creativas a que se desplacen hasta cierto punto a voluntad entre las distintas opciones que presenta la escritura creativa en general. Y un ejemplo de esto es justamente el escribir guiones de cine o de teatro, en este caso, que forman parte pues, de un primer elemento indispensable para construir una obra de teatro o un film, que es el caso. Ahora, a mí me ha llamado la atención mucho una cosa que él ha dicho aquí sobre la importancia de la escritura, desde la escritura misma, narrativa, digamos, y no tanto desde una experiencia cinematográfica, que es posterior, según lo que él ha dicho. Y esto, puesto que la mayor parte de profesores no somos de cine, digamos, llama mucho mi atención, porque hace poco, y quisiera contar esa experiencia, tuve una entrevista con un joven que está estudiando maestría, que tiene mucha experiencia en cine, y entonces yo le dije, bueno, ¿usted va a hacer sobre guiones? Y me dijo, no, puede ser sobre poesía. ¿Y por qué? Entonces yo, si usted hace películas, en fin, todo bien y eso, porque para mí es fácil hacer guiones. Bueno, pues, que me pareció insólita, pero la traigo aquí para mostrar un poco estos vasos comunicantes en los que lo difícil resulta más atractivo, parece, ¿no? Porque un director con un buen guión, ya está listo para hacer una buena película. Ahora, tanto las películas como las obras de teatro, esto lo sé bien por teoría, no se hacen en los escritorios, sino se hacen con los actores en lugares públicos o privados, porque se asemeja un poco a la hora de clases y también un poco al magíster dice, si no hay un nivel de improvisación. Yo quisiera terminar mi intervención felicitando a Diego, que evidentemente, como han dicho los profesores, es un aspecto teórico, digamos, que se están extrañando. No es tanto ese mi caso, sino realmente me he sentido muy a gusto con el texto y espero pues que se plasme en una película. Bueno, ahí termino mi introducción. ¿Tiene una pregunta, pero tal vez algún comentario? Sí, quisiera agregar. Sí, simplemente decir con respecto a las observaciones de los dos jurados que las tesis de escritura creativa no son tesis de literatura peruana y latinoamericana, ni de lingüística, ni de estudios culturales. Tienen una naturaleza más experiencial, vinculada con
la vida del artista, es la tesis de un artista, en este caso de un cineasta. No es la tesis de un crítico literario, ni de un teórico de la literatura. Por lo menos ese es el sentido prístino que tiene la maestría de escritura creativa en San Marcos. Y yo voy a hacer una observación a la unidad de posgrado respecto de que, de preferencia, para la conformación de los tribunales que analicen estas tesis, participen profesores que enseñen en la maestría de escritura creativa. No estoy diciendo que profesores que no enseñen en la maestría de escritura creativa no puedan participar, digo, de preferencia. ¿No? Solamente eso, señor presidente. Bueno, las tesis de maestría de escritura creativa o de otras áreas son en pocas ocasiones en las que los profesores dialogamos en público con los estudiantes, ¿no? Y también en algunos casos se abre la oportunidad, que ya nos estamos acostumbrando, para que personas que concurran puedan tener alguna intervención. Yo invito a que si alguien quiere decir algo, lo diga en este momento sobre la tesis del amigo Sarmiento, si acaso hubiera. Yo creo que no están preparados, ¿no? Pero digo que ha sido una costumbre, digamos, antigua de San Marcos, que en verdad se está perdiendo. Pero es una ocasión finalmente de discusión académica. Finalmente la universidad es eso, ¿no? Un encuentro entre jóvenes estudiantes y viejos estudiantes. Le damos las gracias a aprobada por el calificativo de 17, que es considerada una nota muy buena. Muchísimas gracias a todos, felicitaciones a Bienvenido, magíster.